Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias hoy, 11 de junio del año en curso, siendo las 16 horas con 2 minutos. Por favor, secretario, proceda a tomar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal. Buenas tardes, como lo solicita Presidenta, consejeras y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejera vocal Vanessa Adriana Armendáriz Orozco. Presente. Consejera vocal Diana Patricia Ontiveros Aguirre. Presente. Consejera presidenta Yanku Durán Prieto. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados y conectados Armando Hernández, Bruno César Estrada, Luz María Solís, María Eugenia Flores, Paulina Guadalupe Lozoya y el consejero Víctor Yuri Zapata Leos. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Declaro formalmente instalada la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal que para ello se requiere. Por lo tanto, todos los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Por favor, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. Presidenta, solicito su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de la Comisión la propuesta para que la votación sea tomada de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, por favor, formule la consulta. Gracias, consejerías integrantes de la Comisión. Está a su consideración las propuestas, las que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejera Vanessa Adriana Armendáriz Orozco. A favor. Consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, sírvase dar lectura del proyecto del orden del día a desahogar en esta sesión. Como lo solicita Presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia del quórum legal de las y los integrantes de la Comisión de Quejas. 2, lectura del proyecto del orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acta de la sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. 4, proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-007, /2026. 5. Proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-009, /2026. 6. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento sancionador ordinario con clave IEE-PCO-012, /2025. 7. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento sancionador ordinario con clave IEE-PCO-014, /2025. 8. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua respecto del procedimiento sancionador ordinario IEE-PCO-016, /2025 y su acumulado IEE-PCO-001, /2026. 9. Asuntos generales. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Está a consideración de las personas que integramos esta comisión el proyecto del orden del día. Si alguien tiene alguna observación respecto al mismo, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, habiendo intervenciones, le pido por favor, secretario, que someta el proyecto del orden del día a la votación correspondiente. Conforme lo indica Presidenta, consejeras integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día. Favor de manifestar el sentido de su voto. Consejera Vanessa Adriana Armendáriz Orozco. A favor. Consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con el desahogo del siguiente punto. Como lo solicita Presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acta de la sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. Muchas gracias. Está a consideración de esta comisión el proyecto que nos acaban de mencionar. Si alguien quiere hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes. Muy bien, habiendo intervenciones, le pido por favor que someta el proyecto a la votación correspondiente.
Conforme al estudio de presidenta, está a su consideración la aprobación del proyecto de acta que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejera Vanessa Adriana Armendáriz Orozco. A favor. Consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta, hago constar que el proyecto de acta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con el siguiente punto. Conforme al estudio de presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-007/2026. Muchas gracias. Por favor, proceda a dar cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de medidas de protección del expediente P7 de 2026. El 24 de marzo, la denunciante presentó ante el instituto una escrita denuncia de hechos por la presunta comisión de conductas que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. El 25 de marzo, la Secretaría Ejecutiva radicó la denuncia. La Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación de este instituto remitió a la Secretaría Ejecutiva el análisis de riesgo correspondiente, en que, con la metodología empleada por el grupo interdisciplinario, desprendió que el nivel de riesgo de violencia es bajo. Esta autoridad considera que las medidas de protección idóneas, conforme al estudio contextual del caso concreto, son las siguientes: vincular al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, vincular a la Unidad de Igualdad para que en atención del protocolo para la atención de violencia política de género de este instituto recaben el consentimiento informado y en su caso procedan el diseño de un plan de seguridad personal y se le brinde la orientación personalizada. Las medidas otorgadas estarán vigentes hasta en tanto no exista un nuevo pronunciamiento por la autoridad competente. Por lo anteriormente expuesto y fundado se emiten los siguientes acuerdos. Primero, declarar procedente el dictado de medidas de protección. Segundo, ordenar el cumplimiento de las medidas de protección en los términos señalados en el apartado 3.6 de este acuerdo. Tercero, comunicar lo acordado de este documento a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y para el cumplimiento de lo ordenado en el apartado 3.6, inciso B del presente proveído. Cuarto, instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones necesarias para el registro de las presentes medidas de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Quinto, notifíquese a, número 1, personalmente a la denunciante en el domicilio precisado en su escrito de denuncia. 2, al Instituto Chihuahuense de las Mujeres por oficio en el domicilio ubicado en Avenida Teófilo Borunda, número 2800-A, Colonia Cuauhtémoc de esta ciudad, para el cumplimiento de lo ordenado en el apartado 3.6, inciso A del presente proveído. 3, a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto a efecto que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias. Esta consideración de quienes integramos esta comisión, el proyecto del que ya nos han dado cuenta. Si alguien desea intervenir o tiene comentarios al respecto, estoy a sus órdenes. Muy bien, habiendo intervenciones, le pido por favor, secretario, que someta el proyecto a la votación correspondiente. Conforme al estudio del presidente, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejera Vanessa Adriana Armendáriz Orozco. A favor. Consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. A favor. Consejera presidenta. A favor. Le informo, presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Continuemos, por favor, con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-009/2026. Muchas gracias. Por favor, proceda a dar cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de medidas de protección del expediente PES 9 de este año. El 23 de abril, la denunciante presentó ante el instituto un escrito de denuncia de hechos por la presunta comisión de conductas que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. El 24 de abril, la Secretaría Ejecutiva radicó la denuncia. La Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación de este instituto remitió a la Secretaría Ejecutiva el análisis de riesgo correspondiente. Con la metodología empleada por el grupo multidisciplinario, el nivel de riesgo de violencia es medio debido a que se consideró que no se advierte un riesgo directo dado el enfoque y entorno del presunto agresor. Esta autoridad considera que las medidas de protección idóneas conforme al estudio contextual del caso concreto son las siguientes:
vincular al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, vincular a la Unidad de Igualdad para que en atención al protocolo para la atención de violencia política de género de este instituto, recaben el consentimiento informado y en su caso proceda al diseño de un plan de seguridad personal y se le brinda la orientación personalizada. Respecto a las medidas de protección improcedentes, la denunciante solicitó a este instituto de manera expresa que se dictaran las medidas de protección siguientes. Se me otorgue protección policial con motivo de la serie de amenazas que ha sufrido, en virtud de que el estudio integral de los hechos denunciados en conjunto con los elementos recabados mediante el análisis de riesgo y en específico de su conclusión respecto al nivel de riesgo determinado como medio, no es posible concluir la necesidad de procedencia de las medidas de protección. Por lo anteriormente expuesto y fundado se emiten los siguientes acuerdos. Primero, declarar procedente el dictado de medidas de protección. Segundo, ordenar el cumplimiento de las medidas de protección en los términos señalados en el apartado 4.6 de este acuerdo. Tercero, comunicar lo acordado de este documento a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y para el cumplimiento de lo ordenado en el apartado 4.6, inciso B del presente proveído. Cuarto, instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones necesarias para el registro de las presentes medidas de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Quinto, notifíquese personalmente a la denunciante en el domicilio precisado en su escrito de denuncia. 12. Al Instituto Chihuahuense de las Mujeres por oficio en el domicilio ubicado en Avenida Teófilo Borunda, número 2800-A, Colonia Cuauhtémoc de esta ciudad, para el cumplimiento de lo ordenado en el apartado 4.6, inciso A, del presente proveído. 3. A la ciudadanía en general, por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto a efecto de que realice las diligencias necesarias para el cumplimiento del presente. ¿Es cuanto, Presidenta? Muchas gracias. Está a consideración el proyecto de acuerdo del que nos han dado cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes. Muy bien, no habiendo intervenciones, le pido por favor que someta el proyecto a la votación correspondiente. Conforme al estudio de Presidenta, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejera Vanessa Adriana Armendáriz Orozco. A favor. Consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Conforme al estudio del presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento sancionador ordinario con clave IEE-PCO-012/2025. Muchas gracias. Por favor, proceda a dar cuenta del proyecto. Como lo indica Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de resolución del expediente PCO 12 de 2025. En la propuesta se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a Marco Antonio Bonilla Mendoza en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Chihuahua, por las infracciones de incumplimiento de la normativa electoral en materia de difusión de informes de gestión de personas servidoras públicas, la inexistencia de las infracciones atribuidas a dicho ciudadano por actos anticipados de precampaña y campaña, violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, derivados de una presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes resolutivos. Primero, se declaran inexistentes las infracciones atribuidas a Marco Antonio Bonilla Mendoza en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Chihuahua, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente determinación. Segundo, notifíquese en términos de ley. ¿Es cuanto, Presidenta? Gracias. Está a consideración de la comisión el proyecto anteriormente referido. Si alguien tiene alguna intervención, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, habiendo comentarios, le pido por favor que someta el proyecto a la votación correspondiente. Conforme el estudio del presidente, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejera Vanessa Adriana Armendáriz Orozco. A favor. Consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, continuemos con el desahogo del punto siguiente. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento sancionador ordinario con clave IEE-PCO 014/2025.
Muchas gracias. Por favor, de cuenta del proyecto de resolución. Como lo indica Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución del expediente PCO 14 de 2025. En la propuesta se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a Cruz Pérez Cuellar en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, por las infracciones de actos anticipados de precampaña y o campaña, violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, conductas que pudieran constituir una violación a los artículos 134, párrafo octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 116 numeral 4, 117 numeral 5 y 256 numeral 1 inciso F y 263 numeral 1 inciso C, D, E, I de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto y fundado se emiten los siguientes resolutivos. Primero, se declara inexistente las infracciones de actos anticipados de precampaña y o campaña, violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, derivadas de una presunta promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos atribuidas a Cruz Pérez Cuellar en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente determinación. Segundo, notifíquese en términos de ley. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Esta consideración de las personas que integran esta comisión, el proyecto que ya nos han mencionado, si alguien tiene alguna intervención, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, habiendo comentarios respecto al proyecto, le pido por favor, secretario, que lo someta a la votación correspondiente. Conforme el estudio de Presidenta, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejera Vanessa Adriana Armendariz Orozco. A favor. Consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, pasemos al desahogo del punto siguiente. Sí, permítame un momento, Presidenta. Permítame. No sé, perdón. Conforme el estudio presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua respecto al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PCO-016-2025 y su acumulado IEE-PCO-001-2026. Gracias. Por favor, proceda a dar cuenta del proyecto. Como lo indica Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución del expediente PCO 16 y su acumulado PCO de 2025 y su acumulado PCO 1 de 2026. En la propuesta se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al partido político Morena, a Cruz Pérez Cuellar en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, y Claudia Sheinbaum Pardo en su carácter de presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del presunto incumplimiento a la normativa electoral por la Comisión de Actos Anticipados de Precampaña y o campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, conductas que pudieran constituir una violación de los artículos 134, párrafos octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 257 numeral 1, inciso A, E y R, 259 numeral 1, incisos A y G, y 263 numeral 1, inciso C, E y de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes resolutivos. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones de actos anticipados de precampaña o campaña, violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral derivadas de una presunta promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos atribuidas a Cruz Pérez Cuellar en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente determinación. Segundo, notifíquese en términos de ley. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Esta consideración de las personas que integran la comisión, el proyecto de resolución del que ya nos han dado previa cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes en primera ronda. Según yo, ¿tiene por ahí la mano levantada la consejera Diana o estoy equivocada? Sí, adelante, consejera. ¿Tiene el uso de la voz en primera ronda? Una disculpa, es que se me está yendo la señal y quería corroborar en cuál punto vamos, ¿en el del PCO 14 o en el PCO 16? En el 16, consejera. 16, ok, entonces sí voy a realizar manifestaciones para solicitar una modificación en el proyecto en el apartado donde se analiza la promoción personalizada para que se robustezca este apartado y se haga el análisis del medio a través del cual se está denunciando la promoción. ¿Es cuánto? Muy bien. Si entiendo, entonces es para puntualizar en el proyecto cuál es el medio a través del cual se está denunciando la promoción o que se haga un análisis más robusto respecto a la promoción personalizada propiamente. Es duda, ¿cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Que se haga un análisis más robusto, entendí yo, nada más del medio a través del cual se denuncia la promoción personalizada, o que se haga un análisis más de lo primero. Ok. Lo primero, sí. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Muy bien. Secretario, le solicito por favor que someta el proyecto a la votación correspondiente con la observación que hace la consejera Diana Utiveros en el sentido de que el análisis respecto a la infracción o la probable infracción de promoción personalizada se haga de manera más robusta. Por favor. Conforme al estudio del presidente, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa con la modificación señalada por la consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. Quien esté de acuerdo, favor de manifestarlo. Consejera Vanessa Adriana Armendáriz Orozco. A favor. Consejera Diana Patricia Ontiveros Aguirre. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de resolución con la modificación señalada fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasemos, por favor, ahora al desahogo del último punto del orden del día. Como lo indica el presidente, el último punto en el orden del día corresponde a asuntos generales. Se hace constar que hasta este momento esta secretaría no ha recibido ningún punto para ser enlistado en la agenda. Muchas gracias. Pues en este momento se abre la agenda de asuntos generales. Si alguien de ustedes desea proponer algún tema para ser agotado en este punto del orden del día, estoy a sus órdenes. Muy bien, no habiendo intervenciones, queda sin sustancia la agenda de asuntos generales y pues también agotados los temas previstos en el orden del día. Por lo tanto, damos por concluida la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 11 de junio de 2026, siendo las 16:26. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes.